En el marco de la jornada virtual sobre el COVID-19, múltiples visiones de la pandemia, presento la ponencia titulada Evaluación nutricional en el paciente afectado por COVID-19. Soy la doctora Yurimay Quintero, asociada de la Escuela de Nutrición y Dietética de los módulos de Evaluación Nutricional 1 y 2. A fin de avanzar con la presente ponencia, continúo con los siguientes contenidos. En primer lugar, destacaremos la evaluación nutricional, definición e importancia, evaluación nutricional en el paciente con COVID-19, importancia del tamizaje o cribado nutricional, evaluación de signos clínicos, evaluación de ingesta alimentaria, evaluación de la dimensión y composición corporal, evaluación bioquímica, conclusiones y algunas recomendaciones. Como objetivo tenemos determinar la importancia de la evaluación nutricional como proceso dinámico y estructurado en pacientes con el COVID-19, a fin de lograr el diagnóstico del estado nutricional y contribuir a su oportuna recuperación, evitando las posibles complicaciones que acompañan la enfermedad. En la introductoria podemos decir que la integridad del estado nutricional contribuye de manera significativa a proteger a las personas frente al contagio y durante la convalecencia asociada a cualquier tipo de proceso inflamatorio, incluida la infección por COVID-19. Las personas con un estado nutricional adecuado, con un balance apropiado entre macro y micronutrientes, presentan menos probabilidades de desarrollar cuadros graves de esta enfermedad. En el ámbito nutricional, las personas con desnutrición y obesidad son particularmente susceptibles de desarrollar un cuadro grave de infección por COVID-19. Mucho más todavía si presentan las comorbilidades asociadas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía crónica, insuficiencia renal, inmunosupresión, enfermedad pulmonar crónica, tuberculosis, asma bronquial que implique el uso crónico de inhaladores y las bronquiectasis. La evaluación nutricional tiene como finalidad principal precisar la magnitud y la distribución geográfica de la malnutrición como problema sanitario. La misma está inmersa o tiene como finalidad describir y analizar los factores que directa o indirectamente son responsables del estado nutricional y proponer las medidas apropiadas que puedan ser aplicadas para la solución de los problemas. La evaluación nutricional, por lo tanto, es un proceso dinámico y estructurado que tiene un basamento científico y que consta de 5 pasos plenamente definidos que van a permitir determinar el estado nutricional del individuo. Estos pasos son la evaluación de los signos clínicos, la evaluación de la ingesta alimentaria, la evaluación de la dimensión corporal, la evaluación de la composición corporal y la evaluación bioquímica. Comenzar a definir cada uno de estos aspectos para conocer el diagnóstico nutricional en el paciente afectado por el COVID-19, se hace necesaria la implementación de un tamizaje o cribado nutricional. En todo paciente con infección por COVID-19 debe realizarse una detección de riesgo nutricional. La misma debe incluir herramientas de tamizaje como la edad, el estado nutricional, la disminución del peso, disminución de la ingesta, disminución del sentido del gusto y del olfato, presencia de inflamación o alguna condición que aumente el gasto energético. La Sociedad Europea de Clínica de la Nutrición y el Metabolismo sugiere la identificación, sobre todo en aquellos en mayor riesgo, que sea aplicada bajo la implementación de 2 herramientas importantes, como es la Malnutrition Universal Screening Tool, la MUS, para pacientes en la comunidad, y Nutritional Screen RIX para pacientes hospitalizados. Esto, por supuesto, está destacado dentro de la información que emite el Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutrición. Es un método de cribado que fue desarrollado por la Asociación Británica de Nutrición Enteral y Parenteral para la detección de riesgo nutricional en las comunidades. Actualmente también es recomendado por la Sociedad Europea de Clínica de la Nutrición y Metabolismo, el ESPE. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad de 80%. A través del mismo nosotros podemos determinar el índice de masa corporal, la pérdida de peso involuntario en los últimos 3 y 6 meses y el efecto de la enfermedad aguda en la ingesta de los alimentos. En este caso,
podemos aplicarla en los pacientes con COVID-19. En el MUS nosotros vamos a encontrar algunos aspectos, como mencioné anteriormente, que se les va a adicionar un puntaje o una categoría que luego implica colocarle un puntaje que me va a dar una suma total de riesgo global de malnutrición, desde puntaje 0 con riesgo bajo hasta 2 puntos más con riesgo alto. En el MUS vamos a encontrar una serie de estrategias posteriores sugeridas a aplicar según la puntuación obtenida en el paciente. Posteriormente vamos a tener el otro método de tamizaje privado recomendado, como es el NRS 2002, que es una herramienta de tamizaje diseñada por Condrus y colaboradores en el 2003 para evaluar el riesgo nutricional en el ámbito hospitalario. En este caso, el NERS consta de una valoración inicial y una valoración complementaria. La valoración de riesgo inicial permite obtener datos importantes acerca de la pérdida de peso del paciente en los últimos meses, la reducción de la ingesta alimentaria y el tipo de enfermedad que presenta. Además de eso, en la valoración complementaria nosotros podemos ver el estado nutricional y la severidad de la enfermedad, agregarle una puntuación al mismo y podemos obtener un cribaje de puntaje total que permite obtener un score total, además de clasificar al paciente en el riesgo, permite también obtener las posibles estrategias o prototipos de intervención a seguir. Otro puntaje o herramienta de tamizaje a aplicar es el MUS-TAF como predictor de mortalidad. Puede con la intención de tener una herramienta sencilla de predicción de mortalidad en pacientes con neumonías virales. Fue aplicado en pacientes en Wuhan, en China, desde que apareció la presencia de la pandemia. El puntaje MUS-TAF y su interpretación nos permite tener un predictor de la mortalidad en los pacientes con esta enfermedad hospitalizados. Implica una serie de puntuaciones a través de aspectos como el infiltrado multilobular, conteo de linfocitos, coinfección bacteriana, fumador activo, fumador hipertenso y personas mayores de 60 años. Ahora bien, continuando con la evaluación nutricional del paciente afectado por el COVID-19, veamos los aspectos relacionados con la evaluación de signos clínicos. Los signos clínicos, en líneas generales, de las deficiencias nutricionales son de presentación tardía en cualquier paciente, mientras que la infección por COVID-19 es una patología de tipo agudo. Por esta razón, la presencia de estos signos es menos probable en corto plazo. Sin embargo, como es una enfermedad que puede agravarse y que posiblemente se presenten diversos síntomas de deficiencias nutricionales de acuerdo a los cuadros clínicos del paciente y el deterioro del mismo en el tiempo, es importante aplicar la detección de signos clínicos nutricionales en estos pacientes. La evaluación de estos signos clínicos implica por determinar la afección, ¿verdad?, de los mismos en diversos sistemas como piel, cabello, uñas, ojos, labios, lengua, encías, palmas de mano, tejido celular, la presencia de ciertos signos clínicos en los mismos y las condiciones asociadas a las deficiencias de nutrientes particulares en cada uno de ellos, desde las deficiencias de hierro, vitamina A, zinc, proteínas, vitaminas como B2, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, entre otros. En el caso de la evaluación de la alimentaria, la infección por COVID-19 puede estar acompañada de náuseas, vómitos y diarrea. Por lo tanto, altera la ingesta de alimentos y la absorción. Además, existe evidencia científica suficiente que indica que cualquier tipo de enfermedad pulmonar genera afectación significativa en la ingesta de los alimentos. Para el primer contacto con el paciente y hacer una evaluación de la ingesta alimentaria adecuada, se sugiere la aplicación de un cuestionario de frecuencia cual y cuantitativo de alimentos. A través de este cuestionario de frecuencia podemos indagar los datos del paciente en cuanto a la alimentación del mismo, hábitos alimentarios presentes, hábitos alimentarios que están en el momento de la enfermedad y también conocer cuáles alimentos han sido incluidos o excluidos de la dieta según la condición que presente el mismo. También podemos ver, según el tipo de afectación del paciente y sus síntomas, el estado de la ingesta alimentaria y observar que en algunos casos, por ejemplo, en enfermos críticos,
Los enfermos estables con síntomas pueden tener una tendencia en la reducción de la ingesta alimentaria y que los patrones de ingesta alimentaria están negativamente afectados. Por otra parte, no podemos dejar a un lado que la ingesta alimentaria también puede verse afectada por la ingestión de ciertos medicamentos que son los necesarios para contrarrestar la enfermedad del COVID-19 y podemos encontrar una interacción fármaco-nutriente importante entre la alimentación y estos fármacos, tales como la hidroxicloroquina, la acitromicina, el paracetamol y el lopinavir y ritonavir. Se dice que algunas investigaciones han determinado que la ingesta de estos medicamentos puede alterar la función fármaco-nutriente o viceversa. Puede ocasionar en algunos casos malestares gastrointestinales y puede también ocurrir que, según la ingesta alimentaria, los alimentos pueden disminuir o favorecer la absorción del medicamento. Es importante que estas investigaciones se lleven a cabo con mayor profundidad para poder dilucidar bien cuál es esta interacción fármaco-nutriente, sobre todo en el caso de estos pacientes con COVID-19 y estas terapias de medicamentación que se están aplicando para contrarrestar la enfermedad. La dimensión y composición corporal, en este caso, se sugiere emplear medidas que sirvan como diagnóstico nutricional de esa dimensión y composición corporal. Debido a la alta tasa de contagio que presenta el COVID-19, las mediciones antropométricas deben ser restringidas al mínimo posible y siguiendo los protocolos de bioseguridad, indumentaria, lavado de manos, desinfección de equipos necesarios. En el caso de la evaluación de la dimensión y composición corporal para el diagnóstico, vamos a encontrar dos aspectos importantes: la evaluación a través de la antropometría y a través de la bioimpedancia. En algunos casos, a través de los métodos de bioimpedancia con equipos sofisticados que cuentan algunos centros de salud, podemos obtener un diagnóstico nutricional donde nos permite observar tanto el índice de masa corporal como el consumo calórico, distribución de masa corporal total, masa grasa total, agua, hueso y algunos electrolitos. En el caso de no disponer de bioimpedancia, debemos recurrir a equipos de antropometría para hacer las respectivas mediciones. Otro aspecto a considerar es determinar si el paciente puede permanecer de pie para hacer la evaluación o el paciente está en cama según la severidad de la enfermedad. En el caso de la masa corporal total que evaluamos, se determina el peso y la talla, la contextura y el índice de masa corporal como herramientas mínimas para el diagnóstico nutricional. En el caso del peso, determinamos el peso actual, el normal y, por supuesto, el porcentaje de pérdida de peso. Determinación de la contextura, pequeña, mediana y grande, y el índice de masa corporal que nos va a permitir clasificar el estado nutricional según normal, déficit o exceso. En pacientes encamados, la determinación del peso, si este paciente no puede permanecer de pie, se puede hacer el cálculo del peso ideal según la estructura ósea o contextura y estimar la determinación del peso a través de una fórmula que determina según la estructura ósea o complexión ósea y la talla, podemos hacer una estimación del peso. En el caso de la talla, se puede hacer en el paciente en cama una estimación de la talla a través de 2 o 3 métodos fundamentales, siempre y cuando nos permitan los protocolos de bioseguridad, como es la estimación de la media brazada, el cálculo de la altura de rodilla y en algunas otras ocasiones el largo de tibia. La media brazada, como lo indica la imagen, es la distancia que se toma del punto medio de la articulación externo-costoclavicular hasta la raíz del dedo medio. A través de este dato obtenido en centímetros con una cinta métrica y aplicando una fórmula, que en este caso es la de Zambrano, podemos hacer una estimación de la talla. Y también podemos hacer estimación de la talla a través de la altura de rodilla, que tiene una fórmula especial para la misma, donde nosotros aplicamos la determinación de la estatura en hombres y mujeres. En el caso de masa muscular o reserva proteica, podemos hacer las mediciones de la circunferencia media del brazo, pliegue de tríceps y subescapular, siempre y cuando las condiciones del paciente en cama o permanece en pie y los protocolos de bioseguridad nos los permiten, y podemos determinar el área muscular y la pérdida de la misma durante el proceso de convalecencia de la enfermedad.
En el caso de la masa grasa o la reserva energética corporal, podemos ver la cantidad de grasa corporal total y el patrón de distribución de grasa corporal total que me van a permitir determinar el área grasa en el individuo. Para la evaluación bioquímica, que sería otra de las fases a aplicar en la evaluación nutricional del paciente afectado, se deben incluir los valores de glicemia, hemoglobina y las constantes corpusculares. Si la situación clínica del paciente se agrava, es necesario la aplicación de parámetros adicionales y esto va a depender de la condición clínica del paciente y lo que indique el personal médico. Una revisión sistémica muestra que existe una elevación de la proteína C reactiva en 58.3% de los pacientes infectados por COVID, la lactato deshidrogenada en un 57% y aumento de la velocidad de sedimentación globular en un 41.8%. Se ha descrito también una disminución de la albúmina en un 75.8% de los pacientes. Por lo tanto, es imprescindible hacer un seguimiento de la pérdida de proteínas en el mismo y la posible recuperación nutricional de estos pacientes ante la pérdida de masa muscular en los mismos. Y es importante también determinar los niveles de leucopenia y linfopenia en estos pacientes. Se pueden hacer determinaciones de calcio sérico, triglicéridos, sodio, potasio, magnesio, fósforo, pHs arteriales, gases arteriales y venosos, ácido úrico, lactato, urea y muy importante la creatinina que nos va a indicar la pérdida de proteína en estos pacientes. Y por supuesto, deficiencia del estado nutricional o catabolismo proteico. A manera de podemos decir que en el ámbito nutricional las personas con desnutrición y obesidad son particularmente susceptibles de desarrollar un cuadro grave de infección por COVID-19. Mucho más todavía si presentan las comorbilidades asociadas. Por lo tanto, los pacientes enfermos con COVID-19 tienen un alto riesgo nutricional. La evaluación temprana del estado nutricional, así como del riesgo nutricional junto con el apoyo del mismo, son importantes para el pronóstico del paciente y su oportuna recuperación. En recomendación, establecemos que se describen en esta presentación procedimientos estandarizados a nivel internacional. Sin embargo, deben ser aplicados los mismos en el contexto de las características particulares de cada caso, así como el equipamiento disponible en cada centro o unidad de atención. Queda a criterio del nutricionista o nutrólogo, dependiendo del país, en coordinación con el equipo interdisciplinario de salud, cuáles aspectos de los aquí citados se pueden cumplir como mínimo para la evaluación nutricional del paciente con COVID-19. Muchas gracias.